Willowbrook, Ohio. Era un pequeño pueblo donde la belleza de las estaciones cambiaba silenciosamente. Mary Wilson encontraba verdadera satisfacción en su trabajo diario como enfermera en el hospital general local. Su rutina consistía en enviar a su hijo Aiden, de 6 años, a la escuela por la mañana, terminar su turno en el hospital y luego esperar a que su esposo, Thomas, que trabajaba como supervisor en un sitio de construcción, regresara a casa. «Mamá, mira, dibujé esto en la escuela hoy», dijo Aiden levantando un dibujo de crayón colorido. Con una sonrisa pura en su rostro, mostraba un perro, un gato y una familia rodeándolos. Mary acarició suavemente la cabeza de su hijo mientras fijaba el dibujo en el refrigerador. «Esa es una imagen hermosa, Aiden. Papá estará muy feliz cuando la vea». Sin embargo, últimamente Thomas no había mostrado tanto interés en las obras de arte de su hijo como antes. Hace unos 6 meses, comenzaron a aparecer cambios en él, con la excusa de que el trabajo lo mantenía ajetreado. Llegaba más tarde a casa y pasaba cada vez más fines de semana fuera, diciendo que tenía que ir a trabajar. Los padres de Mary, Robert y Ellen Carter, vivían en un tranquilo vecindario residencial en la misma ciudad, ahora jubilados. Su mayor alegría era pasar tiempo con su nieto Aiden, al menos, eso parecía. Linda, la hermana de Mary, también participaba en las cenas familiares mensuales. Linda había tenido éxito como representante de ventas para un importante fabricante de muebles en Columbus. Disfrutaba de su estilo de vida soltera y libre, un marcado contraste con la vida doméstica de su hermana. «Mary, ¿qué opinas de esta silla para niños? Es de nuestra nueva línea y se está vendiendo muy bien», dijo Linda, extendiendo el último catálogo de productos en la cena familiar del mes pasado. En ese momento, Mary pensó que había pillado a Linda dándole a Thomas una mirada especial, pero se convenció de que era solo su imaginación. «Es encantador. Estoy segura de que sería perfecto para Aiden», respondió Mary. Esa noche, como de costumbre, Aiden estaba acurrucado con sus abuelos, sentado en el regazo de Robert mientras leía un libro ilustrado. Sin embargo, Mary había notado que Linda le daba miradas frías a Aiden varias veces. Fue algo momentáneo, y pensó que podría haberse equivocado, pero algo en ella le dejó una sensación incómoda. En el camino a casa, Thomas guardó silencio. Cuando Mary le preguntó qué pasaba, él respondió: «Solo estoy cansado». Aiden se había quedado dormido en el asiento trasero. «Papá, ¿estás ocupado últimamente?». Ante la pregunta de Aiden, Thomas respondió brevemente a través del espejo: «Sí, tenemos un gran proyecto». La semana siguiente, Robert llamó: «Mary, ¿qué te parece si vamos de excursión con la familia este sábado? Linda también estará allí. Disfrutemos todos juntos de la naturaleza por primera vez en mucho tiempo». «Eso suena bien. Aiden estará emocionado. ¿Te imaginas ganar 10,000 pesos al mes solo con YouTube? ¿Todo desde casa?». «Eso es exactamente lo que hice con Stories. Sin rostro, sin voz. Revisa el enlace en la descripción si tienes curiosidad». «Le preguntaré a Thomas también», sugirió Mary a su esposo. Sorprendentemente, Thomas, que normalmente se negaría diciendo: «Tengo trabajo», respondió: «Vamos». Aiden, que amaba la naturaleza. No había ni un solo coche a la vista. El silencio dominaba el lugar. Mientras todos bajaban del auto y se colgaban las mochilas al hombro, Mary volvió a sentir esa incomodidad en el pecho. Algo no le cuadraba. Sus papás y Linda traían muy poco equipaje para lo que, se suponía, iba a ser una caminata larga. «Papá, ¿estás seguro que esto está bien?», preguntó, mirando a su alrededor. «¿El sendero es seguro? ¿No hay nadie más aquí?». «No te preocupes», Mary respondió Robert con confianza. «Este lugar es una joya escondida. La vista desde arriba está impresionante». «Así es, Mary, confía en nosotros», agregó Ellen con una sonrisa. Su voz sonaba dulce, pero sus ojos parecían decir otra cosa. Mientras tanto, Aiden ya se había adelantado un poco y estaba agachado bajo un árbol, buscando entre las hojas secas del suelo. «Mamá, mira, encontré una piedra bien bonita». Mary se acercó para ver lo que su hijo había descubierto, y compartieron juntos ese pequeño momento de alegría. Pero su atención fue interrumpida cuando notó que Linda no dejaba de ver su celular una y otra vez. «Linda, ¿por qué estás tan pegada al teléfono? ¿Estás hablando con alguien?». Linda levantó la mirada, sorprendida, como si no esperara la pregunta. No, solo estaba checando la hora». Su voz se alzó apenas un poco, pero lo suficiente para incomodar. «¿La hora de qué?», preguntó Mary con un tono de desconfianza. «Nada, es solo costumbre», respondió Linda, guardando el celular casi con prisa. La caminata comenzó.
el grupo se adentró por un sendero angosto que cruzaba el bosque. A medida que avanzaban, el camino se iba poniendo más empinado. Mary se sintió aliviada de haber traído equipo adecuado para ella y Aiden, pero al ver la ropa ligera de sus padres y de Linda, la inquietud volvió a su mente. «Mamá, ¿por qué vienen tan ligeros si íbamos a caminar tanto?» Ellen simplemente agitó la mano, como si no fuera importante. «Vamos a estar bien, hija, solo es de ida y vuelta. Además, hoy es un día especial». Otra vez esa frase. Mary ladeó un poco la cabeza, desconfiada. Aún así, decidió no presionar y enfocarse en alcanzar a Aiden, que caminaba adelante, tomado de la mano de su abuelo. El cielo, que de vez en cuando se dejaba ver entre las ramas, seguía azul y despejado, pero dentro del pecho de Mary, las nubes de ansiedad no paraban de crecer. Había algo en la forma en que sus padres y Linda intercambiaban miradas, algo en la manera en que hablaban, como si todo fuera parte de una actuación. Y entonces, de pronto, el sendero se abrió y llegaron a un punto alto, justo al borde de un acantilado. Desde ahí se podía ver un valle profundo, y a lo lejos brillaba un pequeño lago entre los árboles. El viento soplaba fuerte, y Mary, de forma instintiva, agarró la mano de Aiden con fuerza. Ella tenía miedo a las alturas. Solo con estar cerca del borde, las piernas se le pusieron rígidas. «Está hermoso», mamá dijo a Aiden, con los ojos brillando por el paisaje. «Mira», Aiden dijo Robert, poniendo su mano en el hombro del niño. «¿Alcanzas a ver el lago allá lejos?» Mientras hablaba, intentó guiar a Aiden un poco más cerca del borde del acantilado. «Papá, eso es peligroso», gritó Mary, con la voz llena de miedo. «No lo acerques tanto». «Está bien, Mary, solo quiero que vea la vista». Robert intentó sonar calmado, pero sus ojos estaban fríos, y su mirada tenía una firmeza que no encajaba con sus palabras. «Ven acá», gritó Mary con fuerza. Aiden reaccionó al escuchar la voz de su madre y trató de alejarse de su abuelo. En ese momento, Mary sintió que Linda se le acercaba por un costado. La expresión de su hermana ya no era la misma, algo en su mirada había cambiado por completo. Ellen, su madre, también estaba parada de una forma extraña, justo detrás de Robert y Linda. Los tres parecían estar cerrando el paso, rodeando poco a poco a Mary y Aiden. De pronto, cayó un silencio absoluto. Solo se oía el viento que pasaba silbando entre los árboles. Mary, atrapada entre sus propios padres y su hermana, sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. El viento le despeinaba el cabello, y aunque el paisaje más allá del acantilado era increíblemente hermoso, eso ya no importaba. Lo único que importaba en ese momento era proteger a su hijo. Mary intentó jalar a Aiden para tenerlo a su lado, pero de la nada, Linda la agarró del brazo con fuerza. Sus dedos se clavaron en su piel, haciéndola retroceder por el dolor. «Mary, hay algo que quiero mostrarte», dijo Linda con una voz fingidamente tranquila, pero sus ojos estaban llenos de una crueldad que Mary jamás le había visto. «Linda, deja que Aiden venga conmigo primero», dijo Mary, estirando la mano con desesperación. «No, yo también quiero enseñarle algo a Aiden», respondió Linda con una sonrisa torcida que puso la piel de gallina. Mary intentó soltarse, pero en ese instante Robert alzó a Aiden del suelo con un movimiento brusco. «Abuelo», exclamó el niño, sorprendido. «Suelta a Aiden». «¿Qué están haciendo?», gritó Mary, con la voz llena de pánico. Su grito rompió el silencio del bosque, espantando a varios pájaros que salieron volando entre los árboles. Y como si eso fuera una señal, Ellen se movió rápido desde atrás. «Mary, siempre fuiste una buena niña», dijo con una suavidad escalofriante, «pero a veces, hay que hacer sacrificios por la familia». Antes de que Mary pudiera reaccionar, Ellen la empujó con fuerza. El impulso la tomó por sorpresa. Perdió el equilibrio y dio varios pasos tambaleándose hacia el borde del acantilado. Cuando sintió que sus pies casi se despegaban del suelo, una comprensión helada cruzó por su mente. Su familia estaba tratando de matarla, a ella y a su hijo. Y justo frente a sus ojos, congelados por el terror, Robert hizo un movimiento como si fuera a lanzar a Aiden hacia el vacío. «Mamá», gritó el niño, su voz llena de miedo. Ese grito activó algo profundo en Mary, un instinto salvaje, puro. El amor de madre la sacudió por dentro. Sin pensar en su propia vida, se lanzó con todo para alcanzar a su hijo, en el momento exacto en que sus dedos rozaron la chaqueta de Aiden. Linda la empujó con toda su fuerza por la espalda. El grito de Mary se desvaneció en el aire mientras ambos caían. Mary abrazó a Aiden con todas sus fuerzas mientras caían por el acantilado. Su único pensamiento era protegerlo. Sintió como chocaban contra ramas,
troncos y rocas al descender violentamente. Cada golpe le arrancaba el aliento. El dolor le quemaba los huesos, pero no soltó a su hijo, nunca. Y entonces, el golpe final, un impacto brutal contra el suelo. Todo su cuerpo gritó de dolor. Estuvo a punto de perder el conocimiento, pero el deseo de proteger a Aiden era más fuerte. Abrió los ojos. Debajo de ella, Aiden temblaba, acurrucado contra su pecho. Le dolía todo. La pierna derecha y el brazo izquierdo ya no los podía mover. Seguramente estaban rotos, pero Aiden, gracias a que lo protegió con su cuerpo, parecía estar fuera de peligro. «Aiden, ¿estás bien?», preguntó Mary con voz ronca, casi sin aliento. «Mamá, ¿estás bien tú?», respondió el niño con voz temblorosa. «¿Te lastimaste?», preguntó, tratando de revisarlo con las pocas fuerzas que le quedaban. «Me duele un poco, pero estoy bien», dijo Aiden, valiente, aunque la voz le temblaba. Desde lo alto, se escuchaban voces. Mary levantó la mirada con cuidado, tratando de no mover el cuello. Alcanzó a ver las siluetas de sus padres y de Linda, parados al borde del acantilado. La luz del atardecer los envolvía, convirtiéndolos en figuras oscuras y aterradoras. «¿Se están moviendo?», murmuró Mary, con el corazón todavía latiéndole al borde del colapso. La voz de su madre, Ellen, se la llevó el viento. «No, no parece que se muevan», respondió en voz baja su padre. «Robert, tenemos que asegurarnos, tenemos que bajar», dijo Linda, con un tono que dejaba ver cierta urgencia. Mary apretó a su hijo contra su pecho de forma instintiva y cerró los ojos con fuerza. Solo pensar que bajarían y los encontrarían vivos era demasiado aterrador. Y fue entonces cuando Aiden le susurró algo al oído que casi le detuvo el corazón. «Mamá, no deberíamos movernos todavía». Mary se quedó helada. Su hijo de 6 años había entendido la situación. Había comprendido que necesitaban fingir que estaban muertos. A pesar del shock, Mary obedeció sin dudar. Se quedó completamente quieta. Aiden también, inmóvil en los brazos de su madre. Pasaron unos segundos en silencio, y luego se escuchó de nuevo la voz de Linda desde el borde del acantilado. El viento ya soplaba con más fuerza, mezclándose con el crujir de los árboles. Sus voces llegaban entrecortadas. «Es demasiado peligroso bajar», dijo Linda. «Parece que ya no se mueven». Su tono tenía un extraño alivio. «Dejémoslos así. Nadie viene por aquí», añadió Robert, con una calma aterradora, como si estuviera hablando de recoger basura en lugar de un intento de asesinato. «Jamás imaginé que llegaríamos a esto», murmuró Ellen. Su voz temblaba un poco, pero no por culpa, sino por ansiedad, tal vez porque todo no salió según el plan. Y entonces, las siguientes palabras de Linda hicieron que el corazón de Mary se congelara. «No te sientas mal. Ahora Thomas y yo somos libres. Vamos a cobrar el seguro, y todos los obstáculos se habrán ido. Nunca necesitábamos a ese niño». Mary no podía creer lo que acababa de escuchar. «¿Thomas, su esposo, con Linda? ¿Todo por el dinero del seguro?». Su mente comenzó a conectar todo de golpe. Las llegadas tarde de Thomas, las miradas raras entre él y Linda, y esta maldita excursión. Todo había sido planeado. Su esposo y su hermana estaban teniendo una aventura, y querían matarla a ella y a Aiden para quedarse con el dinero del seguro. Y lo peor de todo, sus propios padres habían sido parte del plan. Mary empezó a temblar, de rabia, de miedo, y por la tristeza brutal de sentirse traicionada por toda su familia. Pero no podía dejar que las emociones la dominaran. No ahora. Tenía que proteger a Aiden. Se mantuvo inmóvil, siguió abrazando con fuerza a su hijo, conteniendo todo lo que sentía por dentro. Pasó un rato, y entonces se escucharon pasos alejándose del acantilado. Mary y Aiden no se movieron ni un centímetro. Siguieron fingiendo estar sin vida hasta que estuvieron completamente seguros de que los demás se habían ido. Cuando el sol empezó a ocultarse detrás de las montañas y las sombras se alargaban sobre el bosque, Mary finalmente rompió el silencio. «Aiden, lo notaste. Si no hubieras dicho nada». «Escuché a la tía hablando por teléfono con papá», respondió Aiden con la voz temblorosa. Ella decía que estaban planeando algo feo. Mary se quedó sin palabras. Se sentía destrozada por dentro. Su pequeño ya había sentido que algo estaba mal, y ahora casi había sido víctima de un plan monstruoso. Mary sabía que tenían que salir de ahí, como fuera. Con un esfuerzo sobrehumano, soportando el dolor en cada hueso, intentó sacar su celular del bolsillo. El celular estaba hecho pedazos por el impacto de la caída. Mary miró a su alrededor. Estaban en un valle profundo, rodeados de árboles y rocas.
No había señal de gente desde arriba, y el camino de bajada no se distinguía por ningún lado. Cuando el sol se ocultara, todo sería todavía más complicado. Aiden, escúchame, tenemos que salir de aquí, pero no puedo mover mi cuerpo, ¿crees que puedas caminar? Mary revisó con cuidado cómo estaba su hijo. Sí, mamá, respondió Aiden con valentía. Voy a ir por ayuda. No, no puedo dejar que vaya solo, respondió ella, con firmeza. Vamos a movernos juntos. Y así, poco a poco, Mary tomó una decisión, no importaba cuánto doliera. No podía dejar solo a su hijo, no ahora, no después de haber sido traicionados por su propia familia. Les esperaba una fuga a vida o muerte, pero mientras tomaba la pequeña mano de su hijo, sintió una nueva determinación ardiendo en su pecho. Iban a sobrevivir, como fuera. Habían sido llevados al borde de la muerte por quienes más amaban, pero ahora, apoyándose el uno al otro, dieron su primer paso hacia la libertad, soportando el dolor y el miedo. Mary y Aiden comenzaron a descender lentamente por la empinada pendiente. La pierna derecha de Mary y su brazo izquierdo dolían intensamente, estaba casi segura de que estaban fracturados. Se mordió el labio para no gritar mientras se arrastraba poco a poco, confiando en Aiden. Mamá, por aquí está más planito, le avisó el niño, adelantándose para buscar el camino más seguro. Con una calma y madurez que superaban con mucho sus 6 años, Aiden ayudaba a su mamá como podía. A veces recogía ramas fuertes y secas para improvisar una muleta. Aiden, si te cansas me dices. Sí, podemos descansar, le dijo Mary, preocupada por él. Estoy bien, mamá, soy fuerte, respondió inflando el pecho con orgullo. Al ver esa pequeña espalda avanzando con tanto valor, Mary sintió una confianza tan profunda que casi rompe en llanto. A la luz de la luna, siguieron caminando por el bosque durante horas. El reloj de Mary aún funcionaba, ya pasaban de las 11 de la noche. Aiden lucía agotado, pero no se quejaba. Vamos a descansar un ratito, dijo Mary, sentándose bajo un árbol grande. Aiden se acurrucó junto a ella, buscando calor en sus brazos. Mamá. ¿Papá ya no va a regresar?, preguntó en voz baja, rompiendo el silencio de la noche. Mary se quedó congelada. ¿Cómo le explicaba a su hijo que su padre había querido matarlos? Que tenía una aventura con su tía, y todo por dinero. ¿Cómo podía hacer que un niño tan pequeño entendiera algo tan monstruoso? Aiden, papá ya no va a poder vivir con nosotros, respondió con cuidado, eligiendo cada palabra. Pero está bien, yo siempre voy a estar contigo, siempre te voy a cuidar. Aiden asintió en silencio y se pegó más a su madre. ¿Y el abuelo? ¿Y la abuela? Sí, ellos tampoco estarán, dijo Mary, con un nudo en la garganta. La tía Linda dijo que ella y papá se iban a ir juntos, cuando ya no estuviéramos, susurró el niño. Mary acarició su cabeza, aguantando las lágrimas. Aiden había comprendido más de lo que cualquier niño debería. Había captado lo que pasaba por las conversaciones de los adultos, y ahora, llevaba esa carga tan pesada sobre sus pequeños hombros. Pero no importa, dijo Mary, con voz firme, estamos vivos, y mientras estemos juntos, todo va a estar bien. Después de un breve descanso, siguieron avanzando. Y fue al amanecer, cuando la luz del sol comenzó a iluminar la montaña, que finalmente llegaron a la ruta principal de senderismo. Cubiertos de tierra, sudor, y llenos de heridas. Mary y Aiden fueron vistos por una pareja de mediana edad que caminaba por ahí. Dios mío, ¿están bien?, exclamó el hombre, corriendo hacia ellos. Por favor, ayúdennos, nos caímos de un acantilado, logró decir Mary, apenas con fuerzas, pero con urgencia. La esposa del hombre llamó de inmediato a una ambulancia, mientras ambos envolvían a Mary y Aiden en mantas y les ofrecían agua. Compartieron su comida de senderismo con ellos y se quedaron hasta que llegó la ayuda médica. ¿Pero cómo se cayeron del acantilado?, preguntó el hombre, todavía impactado. Mary dudó un instante. Se lo contaré todo a la policía más tarde, fue lo único que dijo. La ambulancia los llevó hasta la entrada del bosque y de ahí directo al hospital. Tras los exámenes, el diagnóstico del doctor confirmó lo que ya se temía. Mary tenía varias fracturas en la pierna derecha y el brazo izquierdo, además de hemorragias internas y moretones por todo el cuerpo. Sin embargo, su vida no estaba en riesgo. Aiden, increíblemente, solo había sufrido rasguños y moretones leves. Tu mamá fue como un escudo para ti, le dijo el doctor a Aiden con una sonrisa. Es una madre muy valiente. Mientras Mary era tratada y descansaba, alguien tocó la puerta de su habitación. Era el detective Brown, de la policía local.
Se presentó de manera cordial y mostró preocupación por su estado. Señora Wilson, ¿puede hablar? ¿Puede decirme qué ocurrió en la montaña? Mary respiró hondo, y entonces lo contó todo: el plan del viaje, el extraño comportamiento de sus padres, la actitud de Linda, y ese momento espantoso en el que los empujaron por el acantilado. También repitió las palabras de Linda que no podía sacar de su mente: ahora Thomas y yo somos libres, vamos a quedarnos con el dinero del seguro. El detective Brown se mantuvo sereno mientras tomaba nota, aunque su expresión mostraba una mezcla de sorpresa e indignación. Nos pusimos en contacto con su esposo, Thomas, pero aún no ha aparecido, informó el detective. Eso también es parte del plan, respondió Mary, con la voz quebrada. Tenía una aventura con mi hermana. Fuera de la habitación, Aiden hablaba con un psicólogo infantil. Con sus propias palabras, explicó lo que había escuchado en llamadas entre su tía y su padre durante las semanas previas. El testimonio de Aiden coincidía perfectamente con el de su madre. Con eso, la verdad se hizo más clara que nunca. Gracias a la rápida intervención del detective Brown, Thomas, Linda y los padres de Mary fueron arrestados al día siguiente. Durante el interrogatorio, salió a la luz el plan completo. Thomas y Linda llevaban 2 años en una relación secreta. Querían matar a Mary para quedarse con una póliza de seguro de vida de $3 millones. Aiden también iba a ser eliminado, ya que podría ser testigo. Thomas había ofrecido $500,000 a los padres de Mary por participar en el plan. Cuando inició el juicio, Mary tuvo que enfrentarse cara a cara con quienes más amaba. Entró a la corte en silla de ruedas, pero al subir al estrado de los testigos, se puso de pie. Con voz firme y temblor en los ojos, habló. Las personas en las que más confiaba, mi esposo, mis padres, mi hermana, intentaron matarnos a mi hijo y a mí, pero no pudieron, porque la verdadera fuerza está en el amor. El vínculo entre mi hijo y yo fue más fuerte que su odio. Sus palabras resonaron con fuerza por toda la sala. Algunos entre el público no pudieron evitar sollozar. Aiden también subió al estrado, pequeño pero valiente. El abuelo y la abuela me empujaron, y mamá me protegió. Papá y la tía son malas personas, dijo, con la sinceridad brutal de un niño. Sus palabras, tan simples como poderosas, rompieron lo que quedaba de silencio. En el banquillo de los acusados, Thomas y Linda no pudieron levantar la mirada. Los padres de Mary intentaron hablar, pero el juez ordenó que guardaran silencio. Finalmente, el veredicto fue claro. Thomas y Linda fueron condenados a 25 años de prisión por intento de asesinato. Los padres de Mary recibieron una sentencia de 15 años por su complicidad. Al salir del juzgado, Mary caminaba con muletas. Su cuerpo comenzaba a sanar, pero las heridas del alma aún estaban frescas. Aún así, sostenía con firmeza la mano de Aiden, decidida a salir adelante, paso a paso, hacia un nuevo comienzo. Mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Aiden preguntó. ¿Un nuevo comienzo, mamá? Sí, Aiden, vamos a comenzar una nueva vida, solo nosotros dos. Mary había recibido un tremendo apoyo de su colega enfermera, Jennifer, a quien conoció durante su recuperación en el hospital. Jennifer, quien también fue sobreviviente de violencia doméstica, entendía profundamente lo que Mary había vivido. Mary, me conmueve la fuerza que tienen tú y Aiden. ¿Qué van a hacer ahora?, le preguntó Jennifer. Todavía no lo tengo claro, pero creo que Aiden y yo necesitamos un nuevo comienzo, respondió Mary, pensativa. Mi hermana vive en Colorado. Su ciudad es un lugar maravilloso. Podría ser el sitio perfecto para empezar de nuevo. Mary comenzó a considerar seriamente la sugerencia de Jennifer. Aiden también estaba optimista con la idea de mudarse a un nuevo lugar. Mamá, ¿vamos a vivir en una nueva casa? ¿Haré nuevos amigos?, preguntó Aiden con ilusión. Ojalá, respondió Mary, sonriendo. Estoy segura de que sí, Aiden, estamos juntos, y eso nos permite superar cualquier cosa. Mary se encontraba nuevamente al borde del precipicio del destino, como cuando había caído del acantilado real, pero esta vez, con el coraje que le daba el amor por su hijo, decidió avanzar. Miró al cielo y sintió una libertad que nunca antes había experimentado. Nadie podría hacerles daño nunca más. Había aprendido el verdadero significado de la familia, luego de atravesar una prueba tan dura. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba llena de una atmósfera solemne. Mary se sentó tranquila, esperando escuchar las palabras del juez. Junto a ella, una trabajadora social acompañaba a Aiden. Cuando se leyó el veredicto, un silencio pesado invadió la sala, pero de repente, Thomas se levantó y le gritó a Mary: «Es tu culpa, lo arruinaste todo». Linda,
igual de furiosa, gritó. Soy más adecuada para Thomas que tú. Ese niño es débil e inútil, igual que tú. Mientras los guardias lo sujetaban, Mary cerró los ojos en silencio. Sus padres, inclinados, no mostraron ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos. Mary los miró por última vez, y en su corazón se despidió de ellos. 3 meses después, Mary y Aiden se mudaron a un pequeño pueblo de montaña en Colorado. Alquilaban una habitación en una casa de huéspedes administrada por Marta, la hermana de Jennifer, y comenzaban una nueva vida. Mary comenzó a trabajar como enfermera en una clínica local, y Aiden se inscribió en una nueva escuela. Una noche, Mary le preguntó a su hijo, Aiden, ¿cómo te va en la escuela? ¿Has hecho nuevos amigos? Sí, juego con Jason y Mike, pero a veces recuerdo todo lo que pasó, y me asusto, respondió Aiden sinceramente. Mary lo abrazó con ternura. Yo también lo siento, hijo, pero recuerda que lo superaremos juntos. Mary y Aiden asistían regularmente a terapia, enfrentando su trauma. A veces, las pesadillas los perseguían, pero sentían que, poco a poco, se estaban sanando. Un día, el director de la escuela primaria de la ciudad, David Clark, visitó la clínica. Había venido a hablar sobre el progreso de Aiden en la escuela. Su hijo es realmente extraordinario por ser tan positivo y cariñoso. A pesar de todo lo que ha pasado, le dijo David a Mary, sonriendo. Mary sonrió, agradecida. Gracias, Aiden es mi orgullo. En las semanas siguientes, David pasó por la clínica varias veces. Siempre fue amable y mostró un interés genuino en Mary y Aiden. Gradualmente, Mary comenzó a abrirle su corazón. Mientras tanto, en una prisión lejana, los lazos de la antigua familia de Mary se habían derrumbado por completo. La relación entre Thomas y Linda había comenzado a fracturarse en la vida en prisión, y los padres de Mary continuaban justificando sus acciones, sin mostrar remordimientos. Nunca llegaron a un verdadero arrepentimiento, sino que profundizaron su odio. Un año después, en el 8º cumpleaños de Aiden, Mary organizó una pequeña fiesta. Marta, Jennifer, David y algunos amigos de la escuela asistieron. La casa estaba llena de regalos, pastel y la risa de los niños. David se paró junto a Mary y habló en voz baja. Mary, realmente estoy impresionado por la fortaleza que tienen tú y Aiden. Me has enseñado que hay cosas más valiosas que los lazos de sangre. Mary miró por la ventana, observando la puesta de sol sobre las montañas distantes. Hemos aprendido que la familia es algo que eliges. La verdadera familia existe donde hay amor, confianza y respeto. Volvió su mirada hacia el rostro sonriente de su hijo. Del terror y la desesperación de haber sido arrojados por un acantilado, habían escalado juntos, de la mano, y ahora estaban encontrando nuevos lazos, una nueva familia. Mary estaba segura, la verdadera familia no se trata de lazos de sangre, sino de lazos de amor que se protegen y apoyan mutuamente, y ella y Aiden eran la prueba viviente de eso. Willowbrook, Ohio. Era un pueblito donde el cambio de estaciones se notaba bonito y tranquilo. María Wilson encontraba mucha satisfacción trabajando como enfermera en el hospital del pueblo. Su día a día era mandar a su hijo Aiden, de 6 años, a la escuela en la mañana, terminar su turno en el hospital y luego esperar a que su esposo, Tomás, que trabajaba como encargado en una obra, regresara a casa. Mamá, mira, hoy dibujé esto en la escuela, le dijo Aiden, enseñándole un dibujo de colores con una sonrisa bien tierna. El dibujo era de un perro, un gato y una familia rodeándolos. María le acarició la cabeza con cariño y pegó el dibujo en el refri. Está hermosísimo, le dijo. A tu papá le va a encantar cuando lo vea. Pero últimamente, Tomás ya no le ponía tanta atención a los dibujitos de Aiden como antes. Desde hace como 6 meses, María notó que Tomás había cambiado. Siempre decía que tenía mucho trabajo. Llegaba tarde y hasta los fines de semana andaba fuera, según él, por cosas del trabajo. Los papás de María, Roberto y Elena Carter, vivían en un barrio tranquilo de la misma ciudad. Ya estaban jubilados, y su mayor alegría era pasar tiempo con su nieto Aiden, o eso parecía. Linda, la hermana de María, también iba a las comidas familiares que hacían cada mes. Linda era muy exitosa trabajando de vendedora para una empresa de muebles en Columbus. Le gustaba su vida de soltera y libre, muy diferente a la vida de mamá que llevaba María. Mira, María, ¿cómo ves esta sillita para niños? Es nueva y se está vendiendo súper bien, le dijo Linda, enseñándole el catálogo en la cena familiar pasada. En ese momento, María pensó que Linda le echó una mirada rara a Tomás, pero se convenció de que seguro se lo imaginó. Está bien bonita, le contestó,
Seguro le encantaría a Aiden. Esa noche, como siempre, Aiden se acurrucó con sus abuelos, sentado en las piernas de Roberto mientras le leía un cuento. Pero María alcanzó a ver que Linda de repente miraba feo a Aiden. Fue algo rápido y pensó que tal vez solo se lo había imaginado, pero se quedó con una espinita. De regreso a casa, Tomás iba callado. María le preguntó qué tenía y él solo dijo, estoy cansado. Aiden ya se había quedado dormido en el asiento de atrás. Papá, ¿andas muy ocupado?, le preguntó Aiden medio dormido. Tomás solo respondió mirando por el espejo, sí, tenemos un proyecto grande. La semana siguiente, Roberto le llamó a María. ¿Qué te parece si nos vamos todos de paseo este sábado? También va a ir Linda. Vamos a disfrutar del campo como hace mucho no lo hacemos. Suena muy bien, a Aiden le va a encantar, dijo María. Luego pensó en invitar a Tomás. Para su sorpresa, Tomás, que siempre decía que tenía trabajo, esta vez contestó, sí, vamos. Aiden, que amaba la naturaleza, no cabía de la emoción por irse de excursión en familia. ¡Qué padre! Vamos al bosque. ¿También veremos animalitos?, dijo Aiden bien emocionado. Pero un día antes del paseo, Tomás llamó por teléfono. Perdón, amor, pero salió un trabajo urgente, vayan ustedes sin mí. María se sintió triste, pero decidió no dejar que eso arruinara el plan. Está bien, Aiden, vamos a divertirnos aunque papá no venga, le dijo. Aiden se veía un poco desanimado, pero pronto recuperó el ánimo. La mañana del paseo amaneció con un cielo azul y clarito. María se levantó temprano, preparó el lonche de Aiden y metió en una mochilita agua, botanas y un botiquín de primeros auxilios. Como buena enfermera, siempre estaba lista para cualquier emergencia. ¿Listo, Aiden?, preguntó ella. Aiden bajó corriendo las escaleras, con su chaqueta puesta, su sombrerito y los ojos brillando de emoción. Listo, mamá, también me llevé mi lupa para ver insectos. María sonrió viendo lo emocionado que estaba su hijo. Aunque le daba tristeza que Tomás no los acompañara, estaba decidida a pasar un buen día con Aiden. Sonó el timbre. Cuando María abrió la puerta, vio el carro de sus papás afuera. Roberto, su papá, estaba manejando. Elena, su mamá, iba de copiloto. Y Linda, su hermana, estaba en el asiento de atrás. Todos iban bien preparados para la caminata, aunque Linda llevaba ropa de marca, botas caras y se veía como si fuera a una sesión de fotos. Buenos días, María, qué bonito día nos tocó, dijo Roberto, sonando muy contento. Cuando María y Aiden se subieron atrás con Linda, notó algo raro en el ambiente. Sus papás intercambiaban miradas de vez en cuando y Linda estaba muy callada, pegada a su celular. Entonces, ¿Tomás no pudo venir?, preguntó Linda, medio raro. Había algo en su voz que a María no le gustó, pero no supo bien qué era. Sí, dijo María, le salió un trabajo urgente, ni modo. Sí, ni modo, contestó Linda demasiado rápido. Mientras el coche subía la carretera de montaña rumbo al bosque, los papás de María platicaban más de lo normal. Sobre todo Elena, que repetía una y otra vez, hoy va a ser un día especial. Eso hizo que María se sintiera incómoda, pero pensó que tal vez era solo por la emoción del paseo. Aiden iba feliz mirando por la ventana, señalando árboles, piedras y preguntando, ¿qué es eso, abuelito? ¿Y eso otro? Roberto le contestaba con entusiasmo, mientras de vez en cuando se cruzaba miradas con Elena a través del espejo retrovisor. Después de una hora de camino, el coche se metió por una callecita de terracería. María no reconocía esa ruta. Papá, ¿a dónde vamos?, preguntó algo inquieta. Encontré otro camino, contestó Roberto encogiéndose de hombros. Es un lugar bonito que casi no visita nadie, la vista es increíble. El coche se detuvo en un estacionamiento chiquito y sin pavimentar. No había otros coches y todo estaba muy callado. Todos se bajaron, se colgaron sus mochilas, y María volvió a sentir algo raro. Sus papás y Linda llevaban muy poquitas cosas para una caminata larga. Papá, ¿estás seguro que este sendero está bien? ¿No hay nadie?, preguntó preocupada. No te preocupes, María, este lugar es como un tesoro escondido. La vista desde arriba te va a encantar, dijo Roberto con seguridad. Sí, confía en nosotros. Queríamos traerte a un lugar especial, añadió Elena con una voz suave, aunque sus ojos parecían decir otra cosa. Aiden ya andaba por ahí, buscando entre las hojas de un árbol cercano. Mamá, mira, encontré una piedra bien bonita, gritó emocionado.
María se acercó para ver el hallazgo de su hijo, mientras notaba que Linda no dejaba de ver su celular. Linda, no sueltas tu celular. ¿Estás hablando con alguien?, le preguntó María. Linda levantó la vista, sorprendida. No, solo estaba viendo la hora, contestó algo alterada. ¿La hora? ¿Pasa algo? No, nada, es la costumbre, dijo Linda rápido, guardando su teléfono en la bolsa. La caminata empezó y todos avanzaban por un caminito angosto entre los árboles. El camino se fue poniendo cada vez más empinado, pero María estaba tranquila porque ella y Aiden llevaban todo lo necesario. Lo que sí le empezó a preocupar fue ver a sus papás y a Linda con ropa que no era nada adecuada para una caminata así. ¿Por qué vienen tan ligeritos si vamos a caminar tanto?, preguntó María. Su mamá, Elena, solo hizo un gesto con la mano como diciendo que no era para tanto. No pasa nada, hija, vamos y venimos rapidito. Además, hoy es un día especial. Otra vez con eso del día especial. María inclinó la cabeza, algo dudosa, pero decidió alcanzar a Aiden, que iba adelante agarrado de la mano de su abuelo. Entre los árboles, a ratos se alcanzaba a ver el cielo, que seguía azulito y despejado, pero en el corazón de María empezaban a juntarse nubecitas de miedo. Todo le parecía raro, las miradas que se echaban sus papás y Linda, lo forzada que se sentía la plática, y en general el ambiente tan diferente a otras salidas familiares. De pronto, el sendero se abrió y llegaron a un acantilado. Abajo se veía un valle muy profundo y, a lo lejos, brillaba un pequeño lago. El viento soplaba fuerte, y María, de puro instinto, agarró a Aiden de la mano con fuerza. Siempre había tenido miedo a las alturas, y solo de estar cerca del borde sentía que se le congelaban las piernas. Está bien bonito, mamá, dijo Aiden, fascinado con la vista. Mira, Aiden, ¿ves allá el laguito?, dijo Roberto, poniéndole la mano en el hombro para acercarlo más al borde. Papá, no, es peligroso. Aléjalo del borde, dijo María con la voz llena de miedo. Tranquila, María, solo quiero que vea la vista, contestó Roberto, sonando calmado, pero sus ojos tenían una frialdad que a María la puso en alerta. Aiden, ven conmigo, gritó María con fuerza. Aiden, al oír a su mamá, trató de alejarse del abuelo. En ese momento, María sintió que Linda se le acercaba rápido. Cuando volteó, vio que la expresión de Linda había cambiado por completo. También su mamá, Elena, se había colocado de manera rara, parada detrás de Roberto y Linda, como si los tres la estuvieran rodeando. Todo se quedó en silencio, solo se oía el viento silbando entre los árboles. María sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda. El viento le alborotaba el cabello y el paisaje era hermoso, pero en ese momento lo único que le importaba era proteger a Aiden. Justo cuando quiso jalar a su hijo hacia ella, Linda le agarró el brazo con fuerza. Los dedos de su hermana le apretaron la piel hasta dolerle. María, hay algo que quiero enseñarte, le dijo Linda, fingiendo una voz tranquila, pero sus ojos tenían una crueldad que María jamás le había visto. ¿Qué, Linda? Suéltame, quiero que Aiden venga conmigo, dijo María desesperada. No, también quiero enseñárselo a Aiden, dijo Linda, sonriendo de forma extraña. Cuando María trataba de zafarse de Linda, su papá, Roberto, de pronto cargó a Aiden. El niño, sorprendido, soltó un gritito mientras lo levantaban del suelo. Abuelo, gritó María, llena de terror, suelta a Aiden, ¿qué estás haciendo? Su grito retumbó en el bosque, espantando a los pájaros que salieron volando. Justo entonces, su mamá, Elena, se movió rápido detrás de ella. María, siempre fuiste una buena niña, dijo Ellen con una voz rara, demasiado suave, pero a veces hay que hacer sacrificios por la familia. Antes de que María pudiera reaccionar, su mamá la empujó fuerte hacia el acantilado. María, sorprendida, perdió el equilibrio y dio varios pasos tambaleándose hacia el borde. Cuando sintió que casi se caía, una idea aterradora cruzó por su mente. Su familia quería matarlos a ella y a Aiden. Paralizada de miedo, vio como su papá, Roberto, levantaba a Aiden, como si fuera a lanzarlo al vacío. El grito de Aiden le desgarró el alma. «Mamá». Esa voz despertó algo dentro de María. Sin pensar en el peligro, se lanzó para tratar de alcanzar a su hijo. Cuando sus dedos apenas tocaron la chamarra de Aiden, Linda la empujó brutalmente por detrás. ¿Por qué?, alcanzó a gritar María, pero su voz se perdió en el viento. María y Aiden cayeron juntos por el acantilado. Durante la caída,
María abrazó con todas sus fuerzas a su hijo, protegiéndolo con su cuerpo. Iban golpeándose contra ramas y rocas mientras bajaban rodando. Cada golpe la llenaba de dolor, en la espalda, en los hombros, en las piernas, pero jamás soltó a Aiden. Con un último golpe fuertísimo, los dos cayeron al suelo. María sintió un dolor tan grande que casi se desmayó, pero el miedo por su hijo la hizo resistir. Abrió los ojos y sintió a Aiden temblando debajo de ella. Todo su cuerpo dolía horrible, y no podía mover la pierna derecha ni el brazo izquierdo, seguramente estaban fracturados. Pero, gracias a que ella lo había protegido, Aiden parecía estar bien. «Aiden, ¿estás bien?», preguntó María con una voz ronca, apenas audible. «Mamá, ¿tú estás bien?», le respondió Aiden, temblando. «¿Te duele algo, mi amor?». María, como pudo, trató de revisarlo. «Me duele poquito, pero estoy bien», dijo Aiden. Su voz era débil pero decidida. Entonces escucharon voces arriba, en el borde del acantilado. María, moviéndose lo menos posible, alzó la vista. Allá arriba, vio las siluetas de sus papás y Linda, oscuras y amenazantes contra el cielo del atardecer. «¿Los ves? ¿Se están moviendo?», preguntó la voz de Elena, llevada por el viento. «No, no parece que se muevan», respondió Roberto en voz baja. «Tenemos que bajar a revisar», dijo Linda, sonando nerviosa. María abrazó aún más fuerte a Aiden y cerró los ojos, desesperada. Sabía que si bajaban y los encontraban vivos. El simple pensamiento era aterrador. En ese momento, las palabras que Aiden le susurró al oído a su mamá casi hicieron que a María se le parara el corazón. «Mamá, no debemos movernos todavía». María se quedó helada al escuchar a su hijo de apenas 6 años decir eso. Aiden había entendido lo que estaba pasando, sabían que tenían que hacerse los muertos. Aunque estaba sorprendida por lo listo que era su hijo, María hizo lo que él le dijo. Se quedó completamente quieta, y Aiden también, abrazado a ella. Después de un rato en silencio, volvió a escucharse la voz de Linda desde arriba del acantilado. El viento soplaba más fuerte, y entre el ruido de los árboles, apenas alcanzaban a oír pedacitos de la conversación. «Está muy peligroso bajar», dijo Linda, y su voz sonaba como si estuviera aliviada. «Ya no se mueven». «Déjalos ahí, nadie viene por aquí», agregó Roberto, el papá de María, como si solo hablaran de limpiar un accidente. «Nunca pensé que llegaríamos a esto», dijo Ellen, su mamá, pero no sonaba culpable, más bien preocupada porque algo no saliera bien. Entonces, lo que Linda dijo después le heló la sangre a María. «No te arrepientas, ahora Thomas y yo somos libres, cobraremos el dinero del seguro, y ya no habrá obstáculos. Desde el principio, nunca quisimos a ese niño». María no podía creer lo que estaba oyendo. Su esposo Thomas, y su hermana Linda, y todo por el dinero del seguro. En su cabeza, los recuerdos empezaron a acomodarse, las veces que Thomas llegaba tarde, las miradas raras de Linda, y ahora esta caminata, todo había sido planeado. Su esposo y su hermana andaban juntos y querían matarla a ella y a Aiden para quedarse con el dinero. Y sus propios papás también estaban metidos. María temblaba de rabia, miedo y tristeza por tanta traición. Pero en ese momento, lo más importante era no moverse y proteger a su hijo. Siguió abrazando fuerte a Aiden, inmóvil. Pasó un rato largo antes de que escucharan los pasos alejándose del borde del acantilado. María y Aiden siguieron quietos, esperando estar seguros de que se habían ido. Cuando el sol ya casi se ocultaba detrás de las montañas y el bosque se empezaba a llenar de sombras, María por fin le habló bajito a su hijo. «Aiden, ¿te diste cuenta, si no hubieras dicho nada?». Aiden le contestó con voz temblorosa. «Escuché a la tía hablar por teléfono con papá antes, dijeron que planeaban hacer algo malo». El corazón de María se rompió en pedazos. Su hijo, tan pequeño, ya había notado que algo andaba mal, y ahora casi había sido víctima de ese terrible plan. Con mucho esfuerzo, María intentó sacar su celular, aguantando el dolor, pero cuando lo encontró, vio que estaba destrozado por la caída. Miró a su alrededor, estaban en un valle profundo. Desde arriba no se veía a nadie, y no había un camino claro para salir. Y cuando se ocultara el sol, todo sería aún más difícil. «Aiden, escúchame», le dijo, «tenemos que salir de aquí, pero yo no me puedo mover bien, ¿tú puedes caminar?». Revisó como pudo a su hijo, y Aiden, valiente, le respondió: «Sí, mamá». «Voy a buscar ayuda», dijo el niño. «No, no te voy a dejar ir solo,
Vamos a avanzar juntos, decidió María, aunque el dolor fuera insoportable. No podía dejar a su hijo solo, menos ahora, después de todo lo que había pasado. María y Aiden tenían por delante una huida de vida o muerte. Pero al sentir la manita de Aiden agarrando la suya, María encontró fuerzas para seguir. Habían sido traicionados por su propia familia y llevados casi hasta la muerte, pero juntos, apoyándose uno en el otro, dieron el primer paso, aguantando el dolor y el miedo para poder sobrevivir. María y Aiden comenzaron a bajar despacito la ladera empinada debajo del acantilado. A María le dolía muchísimo la pierna derecha y el brazo izquierdo, seguro los tenía rotos. Se mordía el labio para no gritar del dolor mientras avanzaba, apoyándose en su hijo. «Mamá, aquí está más planito», le dijo Aiden, adelantándose un poco para buscar un camino más seguro. Con una valentía y una calma que no parecían de un niño de 6 años, Aiden ayudaba a su mamá. De vez en cuando recogía ramas del suelo para hacerle una especie de bastón. «Aiden, dime si te cansas». «Podemos descansar», le decía María, preocupada. «Estoy bien, mamá, soy fuerte», contestó Aiden, inflando el pecho con orgullo. Al verlo, María sintió tanto amor y orgullo que casi se pone a llorar. Bajo la luz de la luna, siguieron caminando por el bosque durante horas. El reloj de María todavía servía y ya marcaba más de las 11 de la noche. Aiden se veía cansado, pero nunca se quejaba. «Vamos a descansar un poquito», dijo María, sentándose al pie de un árbol grande. Aiden se sentó junto a ella, acurrucándose en sus brazos. «Mamá, ¿papá ya no va a volver?», preguntó el niño en voz bajita, rompiendo el silencio de la noche. María sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía explicarle que su papá había querido matarlos? Que tenía un amorío con su tía Linda. Que todo había sido por dinero. ¿Cómo le explicaba algo así a un niño de 6 años? «Aiden, sobre papá», dijo María con cuidado. «Papá ya no va a vivir con nosotros. Pero no te preocupes, yo siempre voy a estar contigo y siempre te voy a proteger». Aiden asintió en silencio, apretándose más contra su mamá. «¿Y el abuelo y la abuela tampoco?», preguntó el niño. «Sí, ellos tampoco», respondió María, acariciándole la cabeza mientras luchaba por no llorar. «La tía Linda dijo que ella y papá se iban a ir juntos después de que nosotros nos fuéramos», dijo Aiden, bajito. María sintió una tristeza enorme de ver que su pequeño había entendido tantas cosas terribles. Pero aún así, le sonrió y le dijo con fuerza: «Está bien, Aiden, estamos vivos, y mientras estemos juntos, vamos a salir adelante». Después de descansar un rato, volvieron a caminar. Al amanecer, por fin llegaron a un sendero principal, por donde a veces pasaba gente. La madre y el hijo, llenos de raspones, sucios y cansados, llamaron la atención de una pareja que iba pasando. «Dios mío, ¿están bien?», preguntó el hombre, corriendo hacia ellos. «Por favor, ayúdennos, nos caímos de un acantilado», dijo María, por fin pudiendo pedir ayuda. La esposa del hombre sacó su celular para llamar a una ambulancia y enseguida los cubrieron con mantas y les dieron agua. Compartieron también su comida de la caminata y no los dejaron solos ni un momento, hasta que llegó la ambulancia. «¿Cómo fue que se cayeron del acantilado?», preguntó el hombre, curioso. María dudó un segundo antes de contestar. «Se lo contaré todo a la policía más tarde», fue todo lo que María respondió. La ambulancia llegó a la entrada del bosque y llevaron a María y a Aiden al hospital. Como se esperaba, el doctor les dijo que María tenía varias fracturas en la pierna derecha y el brazo izquierdo, además de golpes internos y moretones por todo el cuerpo. Pero, por suerte, su vida no estaba en peligro. Aiden había tenido mucha suerte también. Solo tenía algunos raspones y moretones leves. «Tu mamá fue como un colchoncito para ti», le dijo el doctor a Aiden, sonriendo. «Ella es una mamá muy valiente». Mientras María descansaba y recibía tratamiento, tocaron la puerta del cuarto del hospital. Era el detective Brown, de la policía local. Se presentó de manera amable y mostró su preocupación por María. «Señora Wilson, ¿puede hablar? ¿Puede decirme qué pasó en la montaña?». María respiró hondo y empezó a contarle todo: el paseo planeado, el comportamiento raro de Linda, y el momento en que los empujaron del acantilado. También le contó lo que escuchó decir a Linda: «Ahora Thomas y yo somos libres, recibiremos el dinero del seguro». El detective Brown, aunque sorprendido, se mantuvo tranquilo y fue tomando notas. «Nos comunicamos con su esposo Thomas, pero todavía no aparece», dijo el detective.
Él también está metido en esto, le dijo María, con dolor. Estaba teniendo una aventura con mi hermana. Mientras tanto, afuera de la habitación, Aiden platicaba con un psicólogo infantil. El niño también explicó lo que había pasado con sus propias palabras, incluyendo las llamadas telefónicas que había escuchado entre su papá y su tía. Todo lo que dijo Aiden coincidía con lo que había contado su mamá, así que la policía ya tenía claro lo que había pasado. Gracias a la rápida investigación del detective Brown, al día siguiente arrestaron a Thomas, Linda y a los papás de María. Durante el interrogatorio se descubrió el aterrador plan. Thomas y Linda llevaban 2 años siendo amantes y querían matar a María para cobrar su seguro de vida, que era de $3 millones. También querían eliminar a Aiden, porque podría ser testigo. Thomas les había prometido $500,000 a los papás de María para que lo ayudaran. Llegó el día del juicio. María tuvo que enfrentar a su esposo y a su familia en la corte. Aunque iba en silla de ruedas, se mantuvo firme cuando subió al estrado para testificar. Las personas en las que más confiaba, mi esposo, mis papás, mi hermana, intentaron matarnos a mi hijo y a mí. Pero sobrevivimos, porque el amor verdadero es más fuerte que cualquier maldad, dijo María, con voz fuerte. Toda la sala se quedó en silencio, y algunas personas no pudieron evitar llorar. Aiden también subió a testificar, valientemente, aunque era muy pequeño. El abuelo y la abuela me empujaron, y mi mamá me protegió. Papá y la tía son malas personas, dijo el niño, con su vocecita firme. En el banquillo de los acusados, Thomas y Linda agachaban la cabeza, avergonzados. Los papás de María quisieron decir algo, pero el juez los mandó callar de inmediato. Al final, Thomas, Linda y los papás de María fueron declarados culpables. Thomas y Linda recibieron una sentencia de 25 años de prisión por intento de asesinato, y los papás de María, 15 años. Cuando terminó el juicio, María salió del tribunal usando muletas. Su cuerpo se iba curando poco a poco, pero su corazón todavía dolía mucho. Aún así, tomó con fuerza la manita de Aiden, decidida a seguir adelante. «Mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer?», preguntó Aiden. «Vamos a empezar de nuevo, hijo», respondió María, sonriendo con esperanza. «Aiden, vamos a empezar una nueva vida, solo tú y yo», le dijo María. Durante su recuperación en el hospital, María conoció a Jennifer, una compañera enfermera que también había sobrevivido a la violencia familiar. Jennifer entendía muy bien por lo que María estaba pasando. «María, me conmueve la fuerza que tienen tú y Aiden. ¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó Jennifer. «Todavía no lo tengo claro», respondió María, «pero sé que necesitamos empezar de nuevo. Mi hermana vive en Colorado, su ciudad es muy bonita, quizás sea el lugar perfecto para nosotros». María empezó a pensar en serio en esa idea, y Aiden también se emocionó. «Mamá, ¿vamos a tener una casa nueva? ¿Voy a hacer amigos?», preguntó Aiden lleno de esperanza. «Claro que sí, Aiden, mientras estemos juntos, podemos con todo», le dijo María, sonriendo. Esta vez, María sentía que estaba al borde de un nuevo abismo, como aquel acantilado, pero ahora tenía el valor de avanzar junto a su hijo. Miró al cielo y sintió una libertad nueva. Ya nadie los lastimaría. Había aprendido que la familia verdadera se forma con amor, no con sangre. El día de la sentencia, el ambiente en la corte era muy serio. María se sentó en silencio, con una trabajadora social acompañando a Aiden. Cuando el juez leyó el veredicto, todo quedó en silencio. Pero de repente, Thomas se levantó y le gritó a María: «Es tu culpa, arruinaste todo». Linda también gritó: «Thomas me merece a mí, ese niño es débil, igual que tú». Los guardias se los llevaron mientras María cerraba los ojos, tranquila. Sus padres bajaron la cabeza, pero no mostraban arrepentimiento. María los miró una última vez, y en su corazón les dijo adiós. 3 meses después, María y Aiden se mudaron a un pequeño pueblo en las montañas de Colorado. Vivían en una habitación rentada en la casa de Marta, la hermana de Jennifer. Así empezó su nueva vida. María encontró trabajo como enfermera en una clínica local, y Aiden empezó en una nueva escuela. Una noche, María le preguntó: «¿Cómo te va en la escuela, Aiden? ¿Ya tienes amigos?». «Sí, juego con Jason y Mike», dijo Aiden. «Pero a veces me acuerdo de todo y me da miedo». María lo abrazó fuerte. «Yo también siento miedo a veces, pero lo vamos a superar juntos». Ambos iban a terapia para sanar. A veces soñaban cosas feas, pero poco a poco sentían que sus heridas sanaban.
Un día, David Clark, el director de la escuela, fue a la clínica para hablar con María. Su hijo es increíble, le dijo. A pesar de todo, es un niño positivo y cariñoso. Gracias, respondió María, orgullosa. Aiden es mi mayor tesoro. David empezó a pasar de vez en cuando por la clínica. Era amable y de a poco, María comenzó a confiar en él. Mientras tanto, en prisión, la vieja familia de María se había destruido. Thomas y Linda ya no se llevaban bien, y sus padres seguían justificando lo que hicieron, sin arrepentirse. Un año después, en el cumpleaños número 8 de Aiden, María organizó una pequeña fiesta. Fueron Marta, Jennifer, David y algunos amigos de la escuela. La casa se llenó de pasteles, regalos y muchas risas. David, acercándose a María, le dijo: María, me inspiras mucho. Tú y Aiden me enseñaron que la familia verdadera no siempre es de sangre. María miró por la ventana la hermosa puesta de sol sobre las montañas. La familia se elige, pensó, donde hay amor, confianza y respeto. Ahí está la familia de verdad. Luego miró a Aiden, que reía feliz. Habían pasado del miedo y el dolor a construir una nueva vida juntos. Y María sabía, con todo su corazón, que ella y Aiden eran prueba viva de que el amor crea la familia.